Entonces hoy vamos a hablar de tasa cero. Hasta el momento nosotros siempre hemos hablado de activos y de derivados sobre activos. Hoy vamos a hablar entonces de tasas de interés, de unas tasas pues muy especiales que son las tasas cero, que son a partir de las cuales entonces nosotros podemos valorar derivados y también entonces se pueden hacer otro tipo de contratos, porque así como podemos firmar forwards o así como hay futuros sobre acciones o sobre el precio de una divisa o sobre un commodity, también se pueden firmar forwards o futuros u opciones sobre tasas de interés. ¿Listo? Y entonces el primer paso para eso entonces es entender qué son las tasas cero. Entonces, las tasas, quiero como que hagamos una diferencia en que cuando hablemos de tasa de interés e interés, listo. La tasa de interés define la cantidad de dinero que un prestatario promete pagar a un prestamista por el uso del dinero, listo. Entonces, en otra palabra, la tasa de interés nosotros la expresamos en porcentaje, listo. Y el interés, entonces lo expresamos en dinero. Eso, esa diferencia es importante entonces para lo que vamos a decir cuando hablemos de tasa de interés y cuando hablemos entonces del interés, listo. Tasas hay muchas, ¿cierto? No me voy a concentrar aquí en hablar qué tasa, que compuesta continua, que una tasa de interés simple, no. Me quiero referir aquí a que hay diferentes tasas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las que hoy nos van a ocupar van a ser estas, que son las tasas libres de riesgo, que van a ser entonces las de las que vamos a hablar hoy. Principalmente vamos a hablar del caso de Estados Unidos y después lo podemos aplicar a Colombia, pero hay más tasas importantes como la LIBOR o como la tasa interbancaria a un día aquí en Colombia. Bueno, entonces en particular vamos a hablar de bonos, y dentro de los bonos entonces vale la pena mencionar como la diferencia entonces que tienen los bonos con las acciones, listo. Entonces los bonos son, es dinero, ¿cierto? Que los inversionistas colocan dentro de la empresa, pero ese dinero va a ir en la parte entonces de los pasivos. La parte entonces, cuando se hace una emisión de acciones, el dinero que se capta ahí va entonces al patrimonio, listo. Entonces, la idea es sencilla, una empresa o incluso una entidad territorial, una ciudad o un país necesita hacer un proyecto, necesita hacer inversión y entonces esa inversión digamos que sea de Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol quiere explorar unas posibilidades de encontrar gas o petróleo en el Océano Pacífico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso cuesta dinero. Entonces Ecopetrol puede captar dinero emitiendo bonos o puede captar dinero emitiendo acciones. Si usted compra acciones de Ecopetrol en esa emisión primaria, ¿cierto? Ese dinero que usted va aquí entonces al patrimonio. Pero si usted lo que compra son bonos de Ecopetrol, entonces ese dinero va aquí a los pasivos. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál dinero va a estar expuesto a un riesgo mayor? En caso de que las cosas no funcionen, primero la empresa tiene que pagar impuestos, tiene que pagarle entonces al Estado, tiene que pagar a los acreedores y dentro de esos entonces van a estar que tiene que pagar la plata que tomó prestada por bonos y entonces en último lugar quedan los accionistas porque los accionistas entonces son digamos que los socios, son los dueños. Por eso es que la plata que se espera o digamos la rentabilidad esperada de una inversión en acciones es superior a la rentabilidad que se obtiene en bonos porque el dinero que se invierte aquí está expuesto a un riesgo mayor. Listo, entonces nosotros vamos a hablar de bonos. Y acabo de mencionar Ecopetrol, pero no necesariamente es una empresa. Los bonos, digamos que los bonos más famosos los emiten son países, bancos centrales, porque en muchos sentidos un país funciona como una empresa, ¿cierto? Un banco, o más bien un país, un estado, tiene que garantizar a sus habitantes cierto nivel de bienestar, como educación, seguridad, infraestructura, etcétera. Eso cuesta dinero y buena parte de esa inversión entonces la hace mediante bonos. Me gusta mostrar estos, a ver si puedo aquí acercar.
Me gusta buscar mostrar estos porque a veces uno queda como en el aire que los bonos o que las acciones son cosas muy nuevas y no, no lo son. Los bonos existen hace mucho tiempo. Eh, por lo mismo, ¿cierto? Porque nacen de la necesidad de que alguien que tiene una iniciativa pero necesita fondos para llevar esa iniciativa a cabo. Entonces, digamos que es un bono de 1945 y entonces aquí aparece lo que llaman el nominal, ¿cierto? Que es lo que, digamos, sobre lo cual se calculan los intereses, y aquí está la tasa de interés. Entonces el 3% de 50 es 1.5. Entonces aquí en este cuadrito, mire que aquí aparece que en 1937, entonces el que hubiera comprado este bono, en 1937, le hubieran pagado 51.6. El bono se emitió en 1936, ¿cierto? Entonces yo dije ahorita 1945, no, ese es el año en el que vence. El último año que se va a redimir, en 1945, pero este bono se emitió en 1936. Entonces, un año después, ¿cierto? ¿Cuánto valdría el bono si no se cobran los intereses? 51.50, ¿cierto? 50 más 1.50. Al año siguiente, en el 38, 51.50 más 1.50, 53. Y así sucesivamente cada año hasta el último año, que si no se cobran los intereses, entonces le estarían reconociendo 63.50, ¿cierto? Esto fue por allá en 1936. Pero mire que por la misma época el municipio de Medellín también estaba emitiendo bonos. Y ustedes pues con detenimiento lee, ve que aquí está en inglés y aquí en español, y dice que este bono se negoció por aquí, dice en Nueva York. Porque en el mercado de Nueva York entonces también hay un mercado de bonos municipales donde ciudades de muchas partes del mundo van y captan dinero de inversionistas de cualquier parte, ¿cierto? Entonces este es un bono, ¿cierto? Sobre 40 dólares, y esta es por acá la tasa de interés, que si alcanzo a ver bien dice el 8%, ¿listo? Entonces con eso lo que quiero mencionar es que los bonos son formas de financiación que existen hace mucho tiempo, ¿cierto? Antes de la internet, antes de que ya todo esto fuera electrónico, se compraban bonos y se daban papelitos así como este, listo. De hecho, muchos de estos bonos venían en la parte de abajo, venían con algo como esto, ¿cierto? Que eran unos desprendibles, como unos cupones. Entonces las personas, cuando se hace cumplir el tiempo, desprendían este cupón, lo entregaban en una ventanilla y le pagaban entonces le pagaban los intereses. Y por eso entonces quedó que a los intereses de los bonos se les llaman cupones, ¿cierto? Por esa costumbre o por esa tradición que hubo durante muchos años. Eso ya se perdió pues porque ya todo está, digamos, de manera electrónica, pero el llamar a los intereses de los bonos cupones todavía se sigue manejando. Los bonos entonces más famosos son los de Estados Unidos, aunque en general se les llaman bonos, pero dependiendo del tiempo de vencimiento reciben otros nombres, ¿cierto? Por ejemplo, se llaman Treasury Bills a los que tienen un vencimiento inferior a un año, Treasury Note o pagaré o notas del tesoro a los que vencen entre 1 a 10 años, y los Treasury Bonds o los bonos del tesoro son aquellos que vencen después de 10 años, ¿cierto? Generalmente se emiten a 30 años, como dice por acá, a 30 años. Entonces simplemente para mencionar que los bonos hay de un vencimiento muy corto, hay un de vencimiento más bien medio, hay de vencimiento largo, ¿cierto? Como bonos que venzan dentro de 30 años. Este es un ejemplo de cotización, este pantallazo lo tomé hoy. Aquí aparece entonces cuándo es que vencen los bonos, ¿cierto? 3 meses, 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años, a 30 años. Esto entonces es el cupón. Mire que los que vencen relativamente pronto no pagan cupón, vienen a pagar cupón los que tienen un vencimiento superior al año, listo, eso lo vamos a ver ahora con detenimiento. Y entonces este sería el precio, estos que están aquí, ¿cierto? No es que ese sea el precio, lo que pasa es que para los que son
de corto vencimiento, el precio está expresado es en la rentabilidad. Este sí es el precio de los otros, este sí es el precio, pero estos que vencen antes del año, el precio se expresa en términos de rentabilidad. Ahorita vemos un poquito más de eso. Este sería la rentabilidad, el yield en inglés entonces traduce la rentabilidad. Mire que el yield está asociado pues a lo que aquí colocan debajo del precio, y para eso entonces ahorita vamos a ver ese yield qué va a significar. Es simplemente como para que nos ubiquemos ahí con el asunto de los bonos. Pero en Colombia obviamente también hay un mercado de bonos, ¿cierto? Son los que llaman los títulos de tesorería. Los títulos de tesorería, mire que aquí en Colombia también el precio, no dan expresamente el precio, sino que lo que dan es el rendimiento que está teniendo, ¿cierto? El rendimiento que está teniendo, porque en últimas lo que importa ahí es cuánto, si yo tengo X plata, ¿cierto? Cuánto puedo obtener. Entonces por eso es que cotiza aquí en rendimiento. Mire que este es de el 27 de estas cifras del 27 de marzo, y estos son entonces los vencimientos que tienen los bonos. Ese sería el precio que tiene que tuvo el mes pasado. Aquí entonces vemos en rojo también a cómo cerraron a marzo de este año, ¿cierto? Y vemos entonces aquí cómo estaban hace un mes. Quiere decir entonces que en general la rentabilidad que están ofreciendo los bonos incrementó este mes de marzo respecto al mes pasado. No es de sorprender, porque con la crisis entonces que el mundo está viviendo, los inversionistas pues prefieren inversiones más seguras, como son los bonos. Los bonos respaldados por un país se quiebran menos fácil de cómo se puede quebrar una compañía X, una compañía de aviones o de alimentos o de gaseosas o de carros, qué sé yo. Se va a quebrar más fácil antes que el Estado en este momento. El Estado se puede quebrar, pero sería como el último que se quebraría en toda esa fila. Entonces por eso ese incremento entonces de la rentabilidad. Bien, entonces ya con ese contexto podemos pensar lo que es una rentabilidad de un bono. Tenemos entonces que uno podría tener un ejemplo como este, ¿cierto? Entonces dice, calcula el rendimiento de un bono que vence dentro de 5 años, paga un cupón, ya sabemos que el cupón es el interés, un interés anual del 10%, el valor nominal es de 1000 y cuyo precio de mercado es de 1059.12. Entonces si nosotros hiciéramos el flujo de caja de este bono, sería algo como esto, listo, sería acá. Entonces quiere decir que si alguien compra, ¿cierto? Compraría a 1059.12. Aquí entonces al primer año, ¿cierto? Digamos que este es uno recibiría 100, al segundo año recibiría otro 100, al tercer año recibiría otro 100, al cuarto año recibiría entonces otro 100, y al quinto año, aquí me quedó corrido, pero al quinto año entonces recibiría los 1000, que son el principal, ¿cierto? Que son el principal, más los intereses del último año, y serían entonces 1100. Ese sería el flujo de caja de ese bono. Entonces lo que se llama la rentabilidad, ¿cierto? La tasa interna de rentabilidad, o la TIR, o en inglés, y aunque sea en inglés, también se utiliza esa palabra aquí en el medio, el yield. El yield se calcula como, así como le sacan la tasa interna de retorno a un proyecto, ¿cierto? Y entonces este es el flujo de caja. O sea, quiere decir que el valor actual, tratemos porfa de cerrar los micrófonos para que no se escuchen esos ruidos, porfa. Quiere decir que el valor entonces del bono es el valor presente del flujo de caja que genera, y la rentabilidad del bono es entonces esta TIR, ¿cierto? Esta es la rentabilidad. Es como traer todos estos bonos aquí, todo este flujo de caja aquí a valor presente, ¿cierto? Y entonces la tasa de descuento que hace que todos esos flujos de caja sean iguales
al valor presente al valor de mercado del bono, esa tasa que es la TIR, esa sería entonces la rentabilidad del bono. Entonces, en estas condiciones, ese bono tendría una rentabilidad del 8.5 efectivo anual. Es posible que ustedes se acuerden de las clases de ingeniería económica, matemáticas financieras o cuál otra, o evaluación de proyectos, qué sé yo. Entonces uno lo podía hacer muy fácil en Excel, ¿cierto? Aquí está el tiempo, aquí está el flujo de caja, mire que este es negativo, porque digamos que va hacia abajo aquí, ¿cierto? Es un egreso, todo esto son flujos de caja positivo, entonces con la función TIR en Excel obtenemos este valor de 8.5 y esa sería la rentabilidad del bono. Hasta ahí vamos bien. Hola. Hasta ahí vamos bien. Listo, listo, bien. No, no, claro que sí, no, no hay afán, ¿cierto? Simplemente para darme cuenta que de pronto se haya caído la internet y lleve yo un cuarto de hora aquí hablando solo. Bueno, resulta entonces que cuando nosotros hablamos de esto, mire que la TIR supone que todos los flujos de caja se están descontando a la misma tasa, que es precisamente esa TIR. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, realmente no podríamos pensar que digamos que la rentabilidad o que la tasa de interés, entonces, si estos fueran, digamos, unos bonos de Estados Unidos o unos títulos de tesorería colombiana, no podríamos decir entonces que a 5 años esta es la tasa. Esta es la tasa. ¿Por qué no? Porque es que esta tasa fue calculada teniendo en cuenta un montón de flujos intermedios. Además, recuerde que la TIR tiene un problema y es que entonces asume que siempre usted va a reinvertir los valores a la misma tasa, Entonces, esta tasa, aunque es un valor muy importante, de hecho, las cotizaciones se hacen basadas en esta rentabilidad. Si nosotros queremos conocer a 5 años, o sea, si fuéramos a 5 años una inversión que no pague flujos intermedios, sino que uno haga una inversión aquí y todo lo reciba dentro de 5 años, tendríamos que utilizar otro método, ¿cierto? Porque repito, esta rentabilidad está calculada basada en unos flujos de caja por aquí intermedios. Además, pensemos que en términos de relación riesgo-rendimiento, aunque este flujo por aquí de 100 sea igual en magnitud que este flujo por acá de 100, ambos están expuestos a un riesgo diferente. ¿Cuál flujo de caja tendrá más riesgo? ¿El del año 1 o el del año 4? ¿Y por qué? ¿Por qué el del año 4? Claro que sí, claro que sí. Si usted alguien va y saca fiado una nevera o alguna cosa de estas en Flamingo y la saca a 36 cuotas, es posible que pague la primera, la segunda, pero las últimas son las que tienen una probabilidad de impago más altas, ¿o no? Exactamente. Entonces eso se tiene que ver reflejado. Las tasas de interés, ¿cierto? Si no tenemos en cuenta flujos intermedios, deben reflejar eso, deben reflejar que estos flujos de por acá están expuestos a un riesgo mayor, por lo tanto el interés debe ser mayor. Deme un segundo. Bueno, listo, vamos a seguir. Entonces, resulta que entonces para medir eso que nosotros estamos hablando y que acaba de mencionar, lo vamos a hacer mediante las tasas cero, listo. Tasas de interés cupón cero, tasa spot,
a n años o simplemente entonces la tasa cero. Entonces, ¿qué son las tasas cero? ¿Qué son las tasas cero? La tasa cero o tasa spot es la tasa de interés ganada por una inversión que comienza hoy y termina en T años, donde todos los intereses y el principal son realizados al final de los T años, es decir, no existen pagos intermedios. Entonces el flujo de caja tiene, digamos, esta representación. Toda la inversión está aquí, todo el pago está al final, todo el pago está al final, no hay pagos intermedios como se puede ver por acá, distinto entonces al que teníamos ahora, ¿cierto? Mire que este sí tiene pagos intermedios, mire que por acá los tiene, este no. Entonces, las tasas de interés que paguen estos bonos son las que se van a llamar tasas de interés de cupón cero o tasa cero cupón o simplemente tasa cero, también tasa spot. Listo. Entonces, note que nosotros generalmente tenemos como esta notación, es decir, nosotros decimos la tasa a 5 años o la tasa a 3 años. Pero en realidad es una abreviación, ¿Por qué? Porque nosotros más adelante vamos a ver que va a ser importante decir la tasa es desde dónde hasta dónde, ¿cierto? O sea, es una tasa para tomar un préstamo en qué punto hasta qué otro punto, listo. Como ahora nosotros siempre estamos arrancando desde acá, desde cero, entonces podemos omitir ese cero y lo colocamos así. En la próxima clase vamos a ver que va a ser muy importante y va a ser inevitable utilizar este subíndice. Simplemente que aquí vamos a utilizar uno, pero es porque siempre va a arrancar de cero. En la próxima clase vamos a ver que no necesariamente siempre las tasas tienen que arrancar desde cero, listo. Entonces, concepto importante. Uno, que lo que es un bono, ¿cierto? Lo que es un bono y el yield de un bono o la rentabilidad de un bono, ¿cierto? Que es la TIR. Pero, que cuando entonces nosotros queremos saber, digamos que la tasa a un determinado momento en el tiempo, sin considerar pagos intermedios, entonces este tipo de tasas en especial entonces se llaman tasa cero cupón o tasas spot. Entonces nosotros vamos a necesitar ese tipo de tasas, las tasas spot o tasa cero, porque cuando se están valorando derivados, nosotros hacemos mucho uso de las tasas libres de riesgo, Recuerden que ese libre de riesgo es entre comillas, porque a pesar de que digamos las tasas libres de riesgo están respaldadas por un banco central, digamos en Colombia el Banco de la República o el Tesoro de los Estados Unidos, el Banco del Tesoro en Estados Unidos, pues en la práctica también ellos se pueden quebrar, ¿cierto? O digamos que van a haber países que a raíz de la crisis que estamos viviendo, en vez de pagar los intereses y en vez de devolver los principales de los dineros que tienen prestados, digamos que a causa de la crisis van a decir que ellos no van a pagar, que ese dinero lo necesitan. Entonces los inversionistas que tienen la plata ahí, pues van a perder el dinero o van a perder parte del dinero, ¿cierto? Entonces por eso es libre de riesgo, entre comillas. Sin embargo, entonces las tasas cero son la tasa de interés libre de riesgo que pagan los bancos, pero con esa condición entonces que la inversión comienza hoy y dura n años, ¿cierto? Sin tener en cuenta entonces los pagos intermedios. Eso quiere decir que la mayoría de las tasas de interés que nosotros vemos por ahí en el mercado no son tasas cero, o sea, no son puras, porque los bonos sí pagan cupones, es decir, que esta curva que nosotros vemos aquí no es una curva de intereses cero cupón, porque algunos de estos bonos que hay por acá sí pagan cupón. Entonces si les acogemos los bonos, ¿cierto? Sacamos el flujo de caja y le sacamos la TIR, nosotros podríamos construir esta curva, ¿cierto? Nosotros lo que obtenemos son estos puntos, Mire que ya la curva es simplemente un ajuste a las rentabilidades en este caso. Pero ¿qué pasa? Como todas esas rentabilidades tienen en cuenta los cupones que pagan estos bonos, entonces esa curva no es una curva cero cupón. Y por lo tanto entonces
vamos a tener que utilizar alguna metodología para poderlos calcular. En general entonces los bonos los podríamos calcular en dos tipos: aquellos bonos que no tienen pagos periódicos y aquellos entonces con pagos periódicos. Entonces los pagos periódicos, sin pagos periódicos, ¿cómo sería? Otra vez, inversión inicial, por aquí no pasa nada, y aquí entonces el pago del capital más los intereses. Y cuando tiene pagos periódicos, entonces lo que hace es que se hace la inversión, se pagan los cupones, ¿cierto? O los intereses, y en la fecha de vencimiento se paga el último cupón, ¿cierto? Los últimos intereses más el pago del capital. Entonces nosotros vamos a ver que las tasas que paguen estos bonos nos van a ser entonces tasa cero cupón, que podemos calcular directamente, pero las tasas que paguen este tipo entonces de bonos, vamos a necesitar de una metodología para poderlos calcular de manera indirecta. Existen diferentes formas de calcular la curva cero, pero el método entonces que nosotros vamos a utilizar es el método que se llama el método del bootstrap. Así se llama, método del bootstrap. ¿Y en qué consiste el método bootstrap? El método bootstrap consiste en lo siguiente: va a consistir en coger entonces los bonos, ¿cierto? Los bonos. Entonces miremos aquí cómo nos aparecen en esta tabla. Aquí aparece el principal del bono. El principal del bono es lo que se va a devolver al final y es sobre lo cual se calculan los intereses si es que existen. Este es entonces el tiempo al vencimiento o al tiempo de madurez entonces del bono medido en años. Esta columna entonces nos va a decir el cupón anual y va a estar entonces en pesos o en dólares, y este es el valor entonces del bono. Note que el principal en todos es el mismo, pero los precios de los bonos son diferentes, van a ser diferentes. También aparecen cosas, bueno, también es importante este asterisco que aparece por acá, donde dice que la mitad del cupón se va a pagar, cada 6 meses, Es decir, que en el año, digamos, estos tres de arriba van a ser distintos a estos últimos dos, porque estos tres, mire que no pagan cupón. Este no paga cupón, este no paga cupón, este tampoco paga cupón, pero este sí y este también. Lo que pasa es que este no se hace en un solo pago, sino que según esto se hacen dos pagos de 4 cada uno, ¿cierto? Y este entonces se va a pagar en dos pagos de 6 cada uno, ¿cierto? Porque eso es una de las condiciones entonces con las que se emitió el bono, Entonces quiere decir que nosotros podemos hacer los flujos de caja de cada uno de estos bonos. Tenemos entonces el bono 1, tenemos el 2 y el 3, que son cero cupón. Quiere decir entonces que la TIR, ¿cierto? La rentabilidad calculada directamente de estos tres nos va a dar la tasa cero cupón a 0.25 años, o sea 3 meses, a 0.50 años, o sea 6 meses, y este nos va a dar directamente la tasa cero cupón a un año. Y vamos a utilizar el método bootstrap para calcular entonces la rentabilidad para año y medio, o sea 18 meses, y para 24 meses, o sea 2 años. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo, utilizar el método bootstrap con esta información. Vamos a calcular entonces las tasas cero para estos periodos. Ok, bien. Entonces vamos a pensar en un bono cero cupón, ¿cierto? Vamos a pensar en un bono. Entonces aquí lo que hay que desembolsar es cuánto. Este aquí sería el precio de mercado. Y por acá
en el momento t, acuérdese que esto sería entonces, aquí pagaría el principal, sería el principal, ¿cierto? En los ejemplos que nosotros vimos ahorita, todos tenían el mismo principal, ¿cierto? Se le llama principal, valor facial, valor nominal, nosotros le vamos a hacer aquí principal. Entonces nosotros lo que queremos calcular es esta tasa, ¿cierto? La tasa para este periodo, que fue la que les mostré ahorita en la diapositiva. Digamos que este aquí es 0, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos que era de 0 a t, pero digamos que como es 0 la vamos a obviar y la vamos a dejar rt. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar tasas compuestas continuas. Entonces si r es compuesta continua, entonces nosotros podríamos decir que el principal, ¿cierto? O más bien el precio de mercado, el precio de mercado del bono. Mire que el precio de mercado del bono viene siendo como el valor presente, y entonces este sería el valor futuro. Entonces nosotros sabemos que P por E a la R, ¿cierto? Este es R sub T a la RT por T va a ser igual entonces al principal del bono. ¿Sí? P por E a la RT es igual a F, y F entonces es el principal. Y nosotros lo que queremos es despejar esta RT. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros podemos dejar entonces a este lado E a la R sub T por T, ¿cierto? Y eso va a ser igual al principal dividido el precio. Voy a omitir de mercado, ¿cierto? Sabemos que si estamos hablando de precio es el precio de mercado. Listo. Entonces aquí podemos sacar logaritmo a ambos lados, logaritmo natural. Entonces nos queda que R sub T por T mayúscula es igual al logaritmo natural del principal dividido el precio. Listo. Y de ahí entonces podemos decir que la tasa para ese momento t, o para esa fecha t, es igual al logaritmo natural del principal dividido el precio, y eso entonces dividido por t. Listo. Entonces mire que a partir entonces de esta ecuación, que realmente es sencilla, con la información que nosotros tenemos, nos dieron, que vimos ahorita en la diapositiva, podríamos calcular sin ningún problema por lo menos los primeros tres los podemos calcular. ¿Por qué? Porque a ver, para el primer bono, listo, voy a tener por acá bono 1, entonces ese bono 1 era algo como esto, ¿cierto? Entonces digamos que por acá que sea un año, por acá que sea un año, entonces por acá es 0.5 y por acá es 0.25. Entonces según lo que nos estaba diciendo era que el precio de ese bono es 97.5 y no paga cupones, entonces aquí a lo último va a devolver 100. Entonces nosotros a partir de eso podemos calcular cuál es la tasa, ¿cierto? Para 25, eso es lo que nosotros queremos calcular. Entonces con la información que tenemos y esta ecuación la podemos calcular sin problemas.
porque nosotros podemos decir la tasa a 0.25 es igual al logaritmo natural del principal, ¿cierto? ¿Y cuánto sería entonces el principal en este caso? El principal es el mismo en todos los casos, que es 100, es este 100. Entonces aquí sería 100, sería 100, sería 100 dividido el precio, y el precio es 97.5, y eso lo dividimos por el tiempo, y el tiempo es 0.25. listo. Si nosotros hacemos las cuentas, mire que es simplemente como un tema de meter eso en la calculadora, y eso daría entonces 0.10127, y esa tasa entonces es compuesta continua, y ya tenemos el bono 1, y podemos hacer también el bono 2, porque el bono 2 tampoco pagaba intereses. Entonces tenemos por acá bono 2, y en ese bono 2, ¿qué teníamos? Teníamos lo siguiente, volvemos a tener acá el tiempo, ¿cierto? Este sería el año, pero ese vencía, era por acá, o vence más bien en la mitad, pongámoslo un poquito más para este lado, aquí. Entonces acá sería 0.5. Entonces en este caso, este bono 2, según la información que vimos ahora, cuesta 94.9, y por acá en punto 5 estaría devolviendo 100. Entonces, aplicando la misma ecuación, podríamos calcular cuál es la tasa 0 para 0.5, para ese momento. Entonces volvemos a aplicar la expresión. Entonces la tasa para un tiempo de 0.5 es el logaritmo natural del principal, que es 100, ¿cierto? Dividido el precio de mercado, que es 94.9, y eso dividido el tiempo, que es 0.5. Entonces de nuevo no es sino pues como meter esas cifras en la calculadora, y eso da entonces 0.1046 compuesto continuo, listo. Y de esa manera entonces ya tenemos el bono 1 y el bono 2. El bono 3, recuerde que el bono 3 era muy parecido a estos dos porque tampoco pagaba interés. Entonces con ese no vamos a tener ningún problema tampoco. Entonces a ver, bono 3. Entonces vamos a hacer el flujo de caja otra vez, ¿cierto? A mí me parece muy buena idea hacer entonces el flujo de caja. Ese se va a pagar en un año. Entonces a ver, según los precios que teníamos ahora, a ver, miremos que cuánto era que valía. Este tiene un valor actual de 90. Entonces por aquí vamos a tener 90. Este por acá va a ser un año, y aquí entonces este va a devolver 100. Y con ese entonces podemos calcular esta tasa, que también va a ser una tasa 0, ¿cierto? Esta va a ser la tasa de un año. Y aplicamos por tercera vez la fórmula, ¿cierto? Entonces a ver, la tasa para 1.0 años va a ser igual al logaritmo natural de 100, que es el principal, dividido el precio, que es 90, ¿cierto? Dividido el tiempo, que es 1, ¿sí? Entonces este va a quedar todavía más fácil de calcular, que al ser dividido por 1, entonces nos va a ahorrar tiempo, y este da
Este da 0.10536. 0.10536 compuesto continuo. Listo. Entonces aquí ya en este momento hemos calculado las tasas de interés, ¿sí? O la renta, los tasas cero cupón para 0.25 años, es decir, para 3 meses, para 0.5 años 6 meses y para 1 año 6 meses. Listo. Hasta aquí todo claro, hasta aquí está fácil o no. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este? Bien, listo. Entonces vamos a hacer para el bono 4. Vamos a mirar para el bono 4. Y vamos a ver entonces que aquí ya cambia todo. Aquí a ver, bono 4. Bono 4. ¿Y por qué cambia? Porque los dos últimos, esos sí pagan cupón, ¿cierto? Entonces ya no podemos aplicar esa ecuación de esa manera tan directa, ¿cierto? Porque a ver, miremos acá. Miremos acá. Este empieza acá, ¿sí? Entonces aquí es 1 año, digamos. Por acá digamos sería 2 años. 1 año punto 5 sería acá, ¿cierto? Si este es 1, este es 2. Listo. Entonces este, según la información que teníamos de ahora, en este momento cuesta 96. Cuesta 96. Y acá va a pagar 100. Listo. Pero ¿qué sucede? Sucede que este sí paga cupones, ¿cierto? Este sí paga cupones. Decía la información que paga al año 8, pero los paga en montos iguales de 4. De 4. Entonces, quiere decir que aquí va a pagar 4. Aquí va a pagar 4. Y entonces aquí en realidad estaría pagando, serían entonces 104. Aquí estaría pagando entonces 104. A ver, un segundo acá. Perdón. Aquí estaría pagando entonces 104. Listo. ¿De dónde salió ese 4? Ese 4 es un dato del ejercicio que nos está diciendo que al año paga en cupón 8, pero no paga los 8 en un solo pago, sino que los paga en 2 cuotas iguales. Entonces en el primer año paga 8, 4 más 4. Y por tener la plata este semestre, entonces le paga la mitad, que es entonces la mitad del cupón anual, que sería 4. Entonces de ahí sale este 104. Entonces mire lo siguiente. Nosotros lo que queremos calcular es esta tasa. Nosotros queremos calcular la tasa de 0. Queremos calcular la tasa desde 0 hasta 1.5. Queremos calcular esta tasa desde 0 hasta 1.5. Esta es la que queremos calcular, ¿cierto? Pero no la podemos calcular directamente. No la podemos calcular directamente. ¿Por qué? Porque están estos otros dos. Entonces ya este bono no es cero cupón. Entonces no podemos aplicar la ecuación que veníamos aplicando anteriormente. Compare el flujo de caja de este bono 4 con el del 3 o con el de 2 o con el de 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que como el 4 ya sí tiene cupones, entonces esta ecuación que veníamos aplicando ya no tendría sentido. Sin embargo, aunque esta ecuación no la podemos aplicar, sí podemos aplicar el concepto que vimos ahora, y era que el valor del bono es el valor presente del flujo de caja que genera, Entonces, ¿cómo así? Resulta que si nosotros traemos este 4 y este 4, si lo traemos acá y traemos este 104 a esta tasa,
Entonces eso nos tiene que dar 96, porque 96 es el precio del bono en este momento. Y además, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente, podríamos traer a valor presente acá, ¿cierto? Y para traer eso, no lo vamos a hacer como ahorita cuando estábamos mostrando lo que era el yield, que hacíamos la TIR, que se suponía que todos los flujos eran a la misma tasa. No, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los resultados que ya tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, este bono, este cupón que se va a pagar en un año, lo vamos a descontar con la tasa entonces a un año. Entonces mire que aquí este que está en rojo es la incógnita, es el que queremos calcular. Pero estos dos que están en verde ya lo tenemos, porque vea, este R10 es este que vemos acá, y este otro es R puntos de R a 0.5, es este que vemos acá, Entonces en eso consiste el método del bootstrap. El método de bootstrap consiste en utilizar los valores conocidos de las tasas cero conocidos para encontrar las tasas cero en aquellos cupones, en aquellos bonos, perdón, que sí pagan cupón, Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Vamos a aplicar entonces lo que dijimos ahora, y era que el valor presente era igual al precio entonces del bono. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que ese bono, o que el valor presente es este. Entonces, a ver, aquí va a quedar entonces 4, ¿cierto? Pero traído a valor presente, que es este, a esta tasa de 0.5, y esa tasa era de cuánto, de 10.46. Aquí le puedo poner otro decimal, 10.469, listo. Entonces 10.469 a la 0.10109 por 0.5, ¿sí? más bien aquí 4 dividido a la tasa de un año, que es 0.10536. te voy a escribir eso por acá, 0.10536 por 1, listo, por 1, más este 104, que es este 104 que hay por acá, y lo voy a descontar, ¿sí? ¿Y a qué tasa lo voy a descontar? Pues a la tasa que esa sí es una incógnita, ¿cierto? Por eso está ahí en rojo. A ver, entonces 1.5 por el tiempo que es un año y medio, y eso debe ser igual al valor entonces del bono, y el valor del bono es 96. Entonces mire que aquí ya me queda un problema pues como de álgebra, porque yo lo que quiero despejar es este 1.5, pero eso no tiene mayor problema, porque esto se mete en la calculadora y da una constante, esto se mete a la calculadora y da otra constante. Entonces estas dos yo las puedo sumar, ¿cierto? Y aquí me quedaría 96 menos lo que me dé esta suma, y ya de ahí entonces podrías acá pasar este al otro lado y este a dividir, saco logaritmo a ambos lados y puedo despejar entonces R1.5, y no voy a hacer pues como todo esa álgebra, porque es simplemente despejar. Si uno despeja, entonces le da 0.10681 compuesto continuo, 0.10681 compuesto continuo, y ya podemos hacer el último bono, que sería entonces el bono 5. Sería entonces un poquito más largo, pero en esencia es la misma idea, porque ¿qué información tenemos de ese bono 5?
de ese bono 5 tenemos la siguiente información. De ese bono 5 tenemos la siguiente información. Tenemos que por acá está 1, por acá está 2, por acá está 0.5, por acá está 1.5. Entonces la información nos dice que ese bono cuesta 101.6. Entonces a ver, 101.6 y que paga un interés anual de 12, pero lo paga en cuotas iguales, ¿cierto? En cuotas iguales cada 6 meses. Quiere decir que aquí va a pagar 6, aquí va a pagar 6, aquí también va a pagar 6 y aquí a lo último entonces estaría pagando 100 más el último interés que sería 106, que sería entonces 106. Entonces de nuevo, este bono no es cero cupón, entonces no podríamos calcular directamente esta tasa. Que podríamos calcular esta tasa que sería R2. Esta es la que nos interesa calcular. Pero siguiendo la misma idea de ahora, el flujo de caja traído a valor presente debe ser igual al valor actual entonces del bono. Entonces vamos a traer este flujo y lo vamos a descontar desde a 0.5 que ya la tenemos. Este lo vamos a traer aquí a la tasa de 1.5 y a la tasa de 1 y lo vamos a traer aquí a la tasa de 1.5 que fue el que acabamos entonces de calcular. Entonces lo vamos a hacer, a ver, entonces vamos a traer cada uno de esos flujos de caja aquí a valor presente. Entonces nos quedaría 5 dividido a la R.05 y ese ya lo teníamos por acá. R05 10.469, entonces lo vamos a colocar 10.469, 0.10469. Listo. Bueno, aquí un detalle, no es 5, no es 5, es 6, es el bono 5, pero el interés es de 6, ¿cierto? Entonces aquí 6, bueno, aquí por 0.5, y acá entonces hay que mirar el de un año, ¿cuánto era? El de un año es 10.536, ¿cierto? 10.536, perdón, 10.536. Entonces vamos a colocarlo acá. 0.10536 por 1 más otro 6 por a la estamos trayendo y este es 10.681, entonces 0.10681 por 1.5, entonces ya tenemos tenemos 1, 2, 3 y nos falta el último, nos falta que es el de 106, y ese entonces lo vamos a descontar a qué tasa, pues precisamente a la que estamos buscando, que es a la R2, la tasa 0 de 2 años por 2, porque es por el tiempo entonces, y eso todo debe ser igual al precio actual del bono, y el precio actual del bono habíamos dicho ahora que era 101.6, 101.6. Listo. Entonces en este momento el ejercicio es un ejercicio de álgebra. Aquí lo que hay que hacer es despejar esto, pero se parece mucho al de ahorita, porque esta entonces es una constante que la puedo sumar a esta, allá
y a esta paso aquí a restar, y ya después entonces pasaría esto a dividir, este aquí a multiplicar, saco logaritmo a ambos lados y ya entonces puedo despejar la tasa para 2 años. Y si hacemos ese ejercicio entonces nos da que la tasa para 2 años, la tasa 0 para 2 años es igual a 0.10808 expresado en compuesto continuo. Entonces quiere decir que ya nosotros encontramos las tasas entonces para todos esos periodos. Ya encontramos la tasa para 0.5, para 1, para 1.52 y las encontramos entonces utilizando el método de Bootstrap. Bien, entonces aquí estamos viendo resumidas entonces los resultados que nosotros acabamos de obtener. Listo, aquí el tiempo y tenemos la tasa cero cupón, la tasa 0 expresada entonces en compuesta continua, y estos fueron entonces los resultados que acabamos de encontrar. Acá en la presentación en Excel también está, perdón, la presentación en PowerPoint también entonces aparece la ecuación y aparecen los datos para que los comparen cuando ustedes están haciendo el ejercicio otra vez. Quiero mostrar entonces que si uno grafica esta información, obtiene esta curva, ¿cierto? Entonces es importante como entender, esa curva, qué es lo que significa, ¿cierto? Esa curva es distinta de la que vimos ahora. ¿Por qué? Es importante porque es que la de ahora era con la rentabilidad. Entonces la que veíamos ahora era una curva que nos mostraba, era como la TIR, la tasa interna de retorno. En cambio esta sí nos dice que si yo presto hoy y presto digamos a 2 años o a 2 años y medio o al periodo pues que me esté interesando, ¿cuál sería entonces la tasa a la que se podría prestar? Y también entonces sirve porque si lo que se necesita es hacer, digamos, calcular o valorar un derivado, por ejemplo, y no se tiene, digamos, una fecha exacta, digamos, estos son 12 y estos son 18, entonces digamos que sea 15 meses, entonces queda entre estos dos, entonces uno podría interpolar y de esta manera uno podría entonces sacar, ¿cierto? Uno podría sacar el valor, ¿cierto? Sería sería un valor, ya podría uno pues por interpolación, sería una tasa entre 10.5 y sería aquí, no sé, como 10.50 y algo, ¿cierto? Podría uno interpolar. Entonces de esta manera podríamos sacar las tasas cada que nosotros estemos por acá en un tiempo cero, ¿cierto? En un tiempo cero, y necesitamos llevar a valor futuro, traer a valor presente cualquier tipo entonces de flujo de caja. ¿Con qué tasa, a qué tasa la podemos descontar? Entonces lo podremos hacer a la tasa 0 y ya sabemos entonces la tasa 0 de dónde viene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya con eso termino el tema de las tasas 0 y es muy importante que ustedes le den una revisión al ejemplo que hicimos hoy, a la parte conceptual, porque a partir de eso vamos entonces a construir entonces o a aprender la dinámica de los forward y de los derivados entonces sobre tasas de interés. Entonces ya con eso terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias.